Les decía entonces que más que la importancia de conocer lo que son cada fuente y una definición de lo que son las fuentes, lo más importante es saber para qué vamos a usar una fuente en determinado momento. Porque precisamente para un tipo de investigación es que el investigador conozca en qué momento tiene que usar un tipo de fuente determinado y para qué, ¿verdad? Son 4 tipos principales de fuentes: las primarias, las secundarias, las terciarias, y también están las obras de referencia que se ven como un tipo de fuente adicional. Entonces, además de las primarias, secundarias y terciarias, tenemos también las fuentes, las obras de referencia. En la presentación que está, como les digo, viene todo esto. Pero también voy a tratar de ponerles en mediación algunas páginas de un libro donde vienen definiciones más amplias, donde vienen detalles más amplios sobre estas fuentes, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, muy bien. Voy entonces a poner la presentación en pantalla y empezamos a analizar. ¿Tuvieron oportunidad de revisar la presentación? Sí. Vamos a ver. Sí. Okay. Ahí le están viendo, ¿verdad? La presentación. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, lo que tenemos primero son las fuentes primarias. Las fuentes primarias, digamos que son, ahora vamos a ver si son las más importantes o no, pero su característica principal es que son totalmente originales. Es decir, es una fuente que nunca ha sido publicada en otra parte, es una fuente que no ha sido tratada, es una fuente que no, es una fuente que no ha sido tratada en el sentido de que no ha sido incluida en un índice, en un resumen, que no ha sido incluida en una bibliografía, por ejemplo, del tipo que ya vamos a ver, sino que es totalmente original, es nueva y es única. No vamos a encontrarla, o sea, cuando la tratamos prácticamente o cuando la consultamos ha sido publicada por primera vez o contiene información única. Ahí entran, por ejemplo, ahora los vamos a ir viendo el documento de archivo, entran los libros, entran las revistas, entran las tesis, etc. Estas son fuentes primarias y son quizás son las fuentes más utilizadas a la hora de hacer una investigación. Bueno, como les decía, una de las primeras fuentes primarias es el documento de archivo. Todos sabemos lo que es el documento de archivo. Son documentos que surgen de la actividad de una organización, de la actividad diaria de una organización, de sus acciones, también de un individuo, etcétera, que lo que hace es poner en evidencia o dejar plasmado cuáles son esas actividades. ¿Cuál es la utilidad de un documento de archivo? A ver, además de eso que aparece ahí, de lo que he dicho, ¿cuál es una utilidad práctica de un documento de archivo? ¿Quién me lo puede señalar? El documento de archivo sirve como testigo para una actividad que se realizó. Sí. Ok. Es una evidencia, ¿verdad? Como dice ahí, nos permite comprobar algo. Nos sirve para cuestiones de transparencia de la actividad de un individuo, de una organización. Y para el investigador, pues es una fuente importante porque muchas veces recuerden que la carrera está muy ligada a la historia, ¿verdad? Porque normalmente los historiadores recurren a documentos de archivo, ciertos documentos de archivo para
llevar a cabo sus investigaciones, ¿verdad? Bueno, luego tenemos los manuales. Los manuales es otra fuente de información primaria. A veces tal vez no pensamos en ella como una fuente de información primaria o como una fuente para la investigación. ¿Qué es un manual? ¿Quién me puede definir o explicar? No definir, porque ahí vienen los datos, pero ¿quién me puede explicar con sus palabras qué es un manual y si lo ha usado y para qué ha usado un manual? ¿En qué casos hemos usado un manual? Profe, un manual es como una guía para poder realizar alguna, ¿qué le digo? Algún proceso. Yo he usado manuales técnicos, manual de usuario, donde explicamos el paso a paso de cómo entrar a una plataforma, que depende del proceso que vaya a realizar, cómo ejecutarlo, y tiene pues imágenes, el paso a paso, donde tiene que darle clic, cosas así. Sí, exacto. Muy bien, Lilibet. ¿Quién más? Profe, Ajá. también Steven. podrían ser como muy técnicos o específicos para alguna condición o objeto en específico. Por ejemplo, yo he utilizado uno del área de la salud con respecto a cardiología. Ujú, Entonces es muy técnico y muy específico sobre ese tema, digamos. ujú. Ok. Profe, Sí, Joseph. también, bueno, el año pasado en el curso de informática vimos manuales de plantillas de tipos documentales. Entonces Ujú, venía como cartas, constancias y con la estructura que debe llevar cada uno. Entonces, también ujú. la archivística tenemos manuales. Exacto. También hay manuales, claro, en archivística. En todas las disciplinas hay algún tipo de manual que sirvan para hacer uso o para realizar a cabo alguna función, alguna actividad, algún proceso. Una característica importante de los manuales, bueno, de las que ustedes han mencionado, que son una guía para hacer algo, un paso a paso para hacer algo, ¿verdad? Son didácticos, es decir, nosotros le podemos dar a alguien un manual y aprende rápidamente a hacer algo. Es decir, si tenemos que enseñar algo a alguien, ¿verdad? Lo más práctico es empezar por darle un manual y decirle, tome, léase este manual y vaya revisándolo y vaya haciendo paso a paso lo que ahí dice para que usted vaya comprendiendo esto. Pero ¿cuál es una característica importante del manual? Es que, como dice ahí, no profundiza en aspectos teóricos o metodológicos. Es decir, la persona que va a consultar el manual no va a aprender aspectos teóricos, técnicos, científicos sobre lo que está haciendo. Por ejemplo, alguien que esté usando un manual, eh, vamos a ver, ¿quién me puso Joseph, usted fue el que me puso el ejemplo de los manuales en cardiología. No, fui yo, profe. Ah, perdón, Steven, sé cómo estaba Joseph ahí de último. Steven, ok. Usted tiene un manual sobre cardiología, pero ¿para qué sirve exactamente ese manual? ¿Qué es lo que le permite hacer? Principalmente conocer un poco sobre la interpretación de electrocardiogramas. La interpretación de electrocardiogramas. Ok, perfecto. Son cuestiones muy específicas, muy puntuales, ¿verdad? Que le llevan a que usted paso a paso sepa qué dice un electrocardiograma, sepa interpretarlo, ¿verdad? Pero uno con un manual no aprende sobre cardiología, es decir, no nos volvemos expertos ni aprendemos teóricamente cuestiones del corazón, su funcionamiento, sus relaciones con otras partes del cuerpo, etcétera, ¿verdad? Un manual no nos permite eso, no nos permite aprender teóricamente nada, simplemente es hacer algo paso a paso, poder interpretar algo, poder hacer algo y no podemos ir más allá con un manual. Por eso se dice que tiene un propósito didáctico. Es decir, si nosotros leemos un manual, sí, aprendemos. Por eso todos los aparatos que compramos en un teléfono, un televisor, lo que sea, viene acompañado de un manual, ¿verdad? Es lo primero. Ese podría ser un buen ejemplo. Si tenemos un televisor nuevo, por ejemplo, un teléfono nuevo, viene acompañado de un manual y aprendo a usarlo, ¿verdad? Sé usarlo, sé cómo hago, por ejemplo, en el caso de un televisor, como programo canales, digamos los televisores inteligentes, tantas cosas que pueden hacer ahora, pero
yo no aprendo nada de cómo fue construido ese televisor, ni qué componentes tiene, ni qué materiales contiene cada uno de sus partes, etcétera. Yo no aprendo nada de eso. Es simplemente para poder hacer algo rápidamente y poner en funcionamiento o poder hacer algo. Eso es un manual. Sin embargo, son muy importantes como complementos para otras fuentes primarias, porque yo puedo estudiar la parte teórica, muy bueno, tener una profundidad teórica sobre algo, pero realmente lo que a mí me sirve es hacer las cosas, no solamente saberlas, sino hacerlas. Entonces, por eso los manuales son también complementos de estas otras fuentes primarias. ¿Ok? Muy bien. Si hay preguntas o consultas o quieren que ampliemos algo de cada una de las fuentes, me van diciendo, ¿verdad? Ok, luego tenemos las monografías. Las monografías son obras que contienen o que tratan un solo tema. Podríamos hablar que son libros, aunque no todos los libros son monografías. Las monografías son más de tipo técnico y científico y que abarcan un tema en particular. Yo puedo ir a una biblioteca y consultar una monografía especializada en el área de, por ejemplo, de la conservación digital en los archivos, ¿verdad? Eso podría ser una monografía. Puede haber libros sobre el tema. La diferencia entre una monografía y libro es muy leve, muy delgada. Las monografías podríamos decir que son mucho más técnicas y mucho más científicas y mucho más específicas sobre el tema que tratan. Eso es una monografía. Sin embargo, los libros tienen un carácter más amplio porque están también los libros de literatura o los libros de ficción, los libros de historia, los libros, qué sé yo, muchos otros tipos de libros también, que no necesariamente son monografías. Las monografías son muy técnicas, muy específicas, muy dedicadas a un tema en particular y que además lo tratan de forma exhaustiva. Es decir, cuando consultamos una monografía, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la conservación digital en los archivos, se supone que esa monografía trata absolutamente todo lo que hay sobre el tema en el momento en que fue redactada, ¿verdad? Por eso dice ahí que es exhaustiva la monografía, abarca todo lo que se conoce en un momento determinado sobre el tema, ¿verdad? Entonces, es la diferencia con un libro. Un libro puede dejar abierto a interpretación o avances posteriores el tema que trató. Y además, también, como les digo, incluye muchos otros tipos de libros. Los libros de ficción, historia, novela, libros religiosos, qué sé yo, muchos otros, ¿verdad? Son muy profundos también, como dice ahí, tratan los temas a profundidad. Nosotros tomamos una monografía en otras áreas, por ejemplo, en el área agrícola, en el área de salud, en el área genética, en el área económica, y tocan el tema que abarcan, son muy amplios en el sentido, o son muy profundos en el sentido de que llegan, como les digo, a ser exhaustivos y a tocar absolutamente todo lo que haya en el momento sobre el tema, sobre lo que se ha escrito sobre el tema en ese momento. Esa es la característica principal de las monografías y que la diferencia de los libros. Luego tenemos las compilaciones. Hay algunas de estas obras, de esos tipos de fuentes de información que ahora en estos momentos se usan poco. Se usan poco porque más que todo son fuentes que se mantienen de forma impresa en bibliotecas y que cuesta encontrarlas en formatos digitales, digamos. Pero son importantes. Recuerden que las investigaciones que muchas veces hacemos, no toda la información está en internet, no está en las bases de datos, no está en sitios, en blogs o lo que sea, sino que mucha información sigue estando en bibliotecas y en archivos. Y por lo tanto a veces tenemos que recurrir, o es importante recurrir a este tipo de obras.
por ejemplo, las compilaciones, como su nombre lo dice, son trabajos que agrupan, son obras que agrupan trabajos de uno o varios autores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una compilación puede ser todo lo que escribió una persona a lo largo de toda su vida. Una compilación, por ejemplo, puede ser las obras literarias de un autor en particular. Una compilación puede ser las obras, todos los cuentos de García Márquez, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una compilación. O en el campo más técnico, una compilación son todos los trabajos que escribió un especialista en el campo de la archivística sobre el tema de la descripción, por ejemplo. Entonces, puede haber una compilación que trate todo eso. Y es muy probable que una obra como esta no esté en línea. O podemos hablar de compilaciones con temas más antiguos, es decir, aquí lo importante, vean que va surgiendo entonces el establecer cuándo es importante consultar una fuente determinada de información. Nosotros en el transcurso de una investigación nos damos cuenta que necesitamos cierto tipo de información y nos damos cuenta de que solamente está en un archivo, en una biblioteca y que no lo encontramos en internet. Y son ese tipo de fuentes precisamente. Por eso es importante conocerlas. Cuando hablamos de una compilación, surge la figura entonces de un compilador, es decir, una persona que se encargó de reunir todos esos trabajos, de darle forma a la fuente, de darle forma a la compilación. No es un trabajo donde solamente se trata de encontrar los trabajos y publicarlos en un mismo volumen, todos juntos, sino que lleva un trabajo muy especializado de análisis, de orden lógico, de que esto sí puede ir en la compilación, pero esto no, por ciertas características, etcétera. Pero hay una función importante de esta persona, de este compilador, que pueden ser uno o pueden ser varios compiladores de una obra como esta, de una fuente de información como esta, ¿verdad? Ok. Las misceláneas también reúnen artículos. Bueno, son artículos de varios autores en un tema. Pero, perdón, pero aquí lo que las diferencia es que son o se publican como homenaje para una persona o para una institución. Por ejemplo, si se publica una obra que reúne todos los artículos publicados por un determinado autor en el aniversario 100 de su nacimiento, por ejemplo, entonces eso es una miscelánea, es un homenaje a esa persona. Se compilaron, se recopilaron todos los artículos que esa persona publicó en un tema en particular, en el área de su especialidad, se publican como un homenaje, digamos, en celebración de los 100 años del nacimiento de fulanito y tal. Eso entonces es una miscelánea. Y eso es lo que la caracteriza, más que todo que se publica como homenaje. Y algo muy importante, que vean que a veces nos cuesta encontrar estos datos, biografías de homenajeados o biografías de personajes importantes, a veces son muy escuetas lo que encontramos en internet, o a veces la única fuente que hay son fuentes no confiables, que vamos a analizarlas más adelante, lo que son fuentes confiables o no, o que están solo en Wikipedia. Pero si encontramos una biografía en una miscelánea del homenajeado, primero que nada es una biografía muy amplia, es una biografía muy detallada, fue escrita pensando en ese homenaje precisamente y totalmente confiable. Entonces, podemos buscar, si necesitamos tener una biografía que nos aseguremos de que es confiable de una persona, podemos recurrir a una obra de estas. Y la mayoría de las veces las encontramos más que todo en las bibliotecas, ¿verdad? Ok, la literatura gris, esta es muy, muy importante. Vamos a ver, ¿alguien tiene idea de qué es literatura gris y de por qué se le llama así? Antes de pasar ejemplos, ahí hay una breve descripción de lo que son, o definición de lo que es la literatura gris, ¿verdad? No han sido publicadas, no tienen una difusión amplia. Ustedes no pueden ir y comprar en una librería
una obra de literatura gris, etcétera. Otras características que vamos a ver ahora. Pero ¿quién me podría poner 1 o 2 ejemplos de literatura gris? Y si alguien sabe por qué se llama así, mejor todavía. Profe, yo medio me acuerdo que lo mencionaron y Ujú. no es el tipo de documentación que a veces se encuentra como en los trabajos, que son algo que se hace propiamente, ¿qué le digo? No son como documentos, no sé, no es como un acta o algo así, pero tal vez es documentación que se hace de las oficinas o las áreas, entonces nunca va a ser publicado, solo está como interna. Creo que era Algún algo así. tipo, sí, tipos de informes, por ejemplo, informes de trabajo Ajá. y evaluaciones. Sí, ese es puede ser un tipo. Algunas tesis, profe. Las tesis, todas las tesis son literatura gris. Ajá, exactamente. Ustedes no pueden ir a la librería internacional o a ninguna librería y comprar la tesis de fulanito y tal, ¿verdad? Las tesis solamente pueden ser consultadas en las bibliotecas, ya sea en formato físico o en los sitios de internet de las bibliotecas, pero solamente pueden ser consultadas ahí y no se pueden comprar, uno no puede ir y comprar una tesis. Entonces vean que no se distribuyen, como dice ahí, comercialmente. Solamente son producidas el tiraje es muy limitado, ¿verdad? Eh, Creo que en la filmina que sigue explica por qué son o por qué se le llama literatura gris. No, ya estamos en publicaciones periódicas acá. ¿Alguien tiene idea de por qué se le llama literatura gris de acuerdo a la definición que aparece ahí y lo que las compañeras han mencionado? ¿Por qué se le llamará literatura gris? Son informes de oficinas, informes que son solamente para circular dentro de una oficina, dentro de una organización, no salen de ahí. De las tesis lo más que se tiran son 5 o 7 ejemplares, nada más. ¿Por qué se le llamará literatura gris? ¿Tienen alguna idea? Profe, Ujú. supongo que es por lo mismo, porque existen muy pocas personas que hagan uso de la información que contiene el documento o lo que se esté utilizando. Y como dice aquí en la presentación, que es de difícil identificación y localización. Ajá. Entonces es como un mismo color, un gris, algo opaco, algo difícil de ver. Opaco. Exactamente, opaco. Esa palabra es clave, María Fernanda, para identificar lo que es la literatura gris. Se le llama así porque su localización es muy opaca, digamos, es muy difícil de identificar, no sabemos dónde están, o sea, es totalmente opaca su identificación, precisamente por eso se le llama literatura gris, ¿verdad? Eh, Porque esos informes de oficinas solamente se pueden consultar ahí, se tiran muy pocos ejemplares, si pasan años probablemente ya no se pueden localizar más, si no fueron conservados en bibliotecas o no fueron conservados en bases de datos, ya no se podrán consultar más. Las tesis solamente en ciertas bibliotecas, por ejemplo en la UCR van a estar en la Luis Demetrio Tinoco, solamente en esa biblioteca están las tesis que produce la universidad. Si son especializadas, a veces se llevan a las bibliotecas especializadas que tiene la universidad también, pero nada más, ¿verdad? La mayoría de las tesis que produce la universidad están en la biblioteca Luis Demetrio Tinoco. A veces el autor puede donar una a otras bibliotecas de lugares donde él ha trabajado, de bibliotecas de sitios especializados. Entonces, pero solamente, ¿verdad? Entonces, por eso la literatura gris es tan difícil de localizar y como dice María Fernanda, es opaca su localización, es opaca su visibilización en el mercado o en el ambiente profesional académico, ¿verdad? Otra característica que aparece aquí al final es que no tienen ISBN. ¿Qué es el ISBN? El ISBN, estos son las siglas de International Standard Book Number. Es una denominación única que se le da a los libros que se publican. Eso es como la cédula de identidad del libro, ¿verdad?
es lo que identifica de forma única un libro. No puede haber un ISBN igual en ninguna parte del mundo para ningún libro, ¿verdad? Incluso de las diferentes ediciones, tantas ediciones, perdón, que se han publicado del Quijote de la Mancha, por ejemplo, todas las ediciones que se hayan publicado del Quijote tienen ISBN diferentes, porque aunque es el mismo título, es el Quijote, cada edición es un libro diferente, ¿verdad? Entonces tienen un ISBN diferente. Es única la identificación que le da a un libro el ISBN. Pongamos un ejemplo, un libro que a ustedes les pongan a leer, digamos, un proceso de digitalización de archivos, sigo yo con este ejemplo, pero que la primera edición se publicó en el año, a inicios de los años 2000, ¿verdad? Las cosas han cambiado mucho, pero el mismo autor se ha ido encargando de actualizar el libro hasta llegar a una publicación del mismo libro del 2020-2021, totalmente actualizado. Cada una de las actualizaciones que esa persona haya hecho del mismo libro, de su misma obra, y cada una de las ediciones que se ha publicado de ese mismo libro, tienen un ISBN diferente, porque ya no es la misma obra, ya tiene cambios. Entonces, tiene un ISBN diferente. Por ejemplo, la única excepción, y no es una excepción realmente, es cuando una misma edición de un libro se vuelve a imprimir, porque ha habido se agotó en el mercado, entonces es necesario imprimirlo otra vez. En ese caso, mantiene el ISBN, pero nada más, ¿verdad? Ok, entonces, y las tesis o ninguna literatura gris tiene ISBN simplemente porque no se va a distribuir en el mercado. Entonces no hace falta el ISBN. El ISBN es obligatorio cuando vamos a publicar un libro a través de una editorial. Todas las obras con ISBN tienen que ir a las bibliotecas nacionales de cualquier país del mundo. Se solicita y se tramita a través de las bibliotecas nacionales de cualquier país del mundo. Aquí se tramita obviamente a través de la Biblioteca Nacional. Y hay una oficina central, si no me equivoco, está localizada en París. Francamente no recuerdo exactamente ahora, pero creo que está localizada en París, las oficinas centrales del ISBN, y todo es coordinado a través de ella con las bibliotecas nacionales del mundo. Entonces, esas son características y diferencias importantes de la literatura gris. La literatura gris es tan importante para una investigación, o es muy importante para una investigación porque incluye información totalmente nueva. Recuerden que una tesis tiene que ser original, tiene que ser novedosa, tiene que ser sobre temas que idealmente no hayan sido tratados en ninguna otra parte. Por lo tanto, son importantes para una investigación porque vamos a estar consultando información que no vamos a encontrar en ninguna otra parte. No vamos a encontrar en ningún libro, no vamos a encontrar en ningún artículo de revista, excepto si el autor ya después decide publicar su tesis como libro o decide sacar artículos de su tesis. Por ejemplo, a veces una tesis puede dar para publicar varios artículos de diferentes partes, de diferentes capítulos, entonces puede producir o puede convertir un capítulo en un artículo de revista o puede publicar toda su tesis como libro. En ese caso, entonces ya sí es una obra que se va a publicar comercialmente y sí vamos a poder ya conseguirla por otros medios. Pero mientras sea tesis solamente, literatura gris, su distribución es opaca, repito, el término que usó María Fernanda, y nada más, ¿verdad? Ok, pero esa es la gran importancia que tiene para la investigación. Muy bien, luego pasamos, perdón, ¿por qué no se mueve esto? Ok, pasamos a las publicaciones periódicas. Publicaciones periódicas. Aquí están incluidas las revistas, las series, los periódicos, etc. Y son las fuentes de información más utilizadas. Se usan mucho más que los libros, se usan mucho más que las tesis, por supuesto, que la literatura gris. Y son esas revistas, los artículos que contienen esas revistas, esas revistas científicas, porque tiene una característica importante, que es la velocidad con que la información se publica ahí.
Una revista que es publicada semanalmente, pues sabemos que tiene esa periodicidad le permite publicar información totalmente muy actualizada, por lo menos, ¿verdad? Aunque el proceso de recibir un artículo y publicarlo y todo, su revisión lleva su tiempo, pero cuando se publica es información muy actualizada. Por ejemplo, publicar un libro y sobre todo actualizarlo pueden pasar años, ¿verdad? Si se publica una primera edición de un libro y el autor quiere publicar una segunda edición, pueden pasar 5, 6 o tal vez más años a veces. Entonces, un libro que fue publicado hace 5 años tiene datos que fueron actualizados hasta 10 o 6 o 5 años después, no sé, muchos años después, ¿verdad? Pero una revista contiene información totalmente actualizada, totalmente vigente, o sea, que sabemos que los datos son de resultados de investigaciones de hace 2 o 3 meses atrás y que son publicados ahora, ¿verdad? Entonces es totalmente diferente. Es una información muy actualizada y por eso como fuente de información es la que más se utiliza. Es la fuente que más se utiliza. Todos esos avances científicos, como dice ahí, los cubre de una manera mejor, más específica, más actualizada que otras fuentes, que cualquier otra fuente, ¿verdad? Y lo que aparece abajo, lo que dice abajo es que tienen una periodicidad permanente, es decir, se publican de forma permanente cada cierto tiempo, siempre y cuando uno pase del año, ¿verdad? Es decir, hay publicaciones periódicas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, o anuales, ¿verdad? De ahí no podemos pasar más. Si una publicación periódica pasa de su periodicidad de un año, ya no es una publicación periódica. Tiene que ser no más de un año. Y se llama periódica precisamente por eso, porque se tiene que publicar periódicamente y de forma permanente. Por ejemplo, los diarios se llaman así porque son diarios, se publican todos los días, ¿verdad? Y no se dejan de publicar todos los días. Las revistas semanales se publican todas las semanas, no sin interrupción. Entonces es otra característica importante de las publicaciones periódicas. Ahora, ¿qué tipos de publicaciones periódicas hay? Bueno, ahí hay dos, vienen un par de conceptos de lo que son las publicaciones periódicas, que ustedes las pueden leer, son definiciones. No me interesa ahora leerlas ni repetirlas mucho, son definiciones de más o menos de lo que estamos diciendo y que aparecen ahí. Son conceptos de diferentes instituciones de lo que son las publicaciones periódicas. Y ahora sí, tipos de publicaciones periódicas están las revistas, quizás las más conocidas. Aquí intervienen varios autores. ¿Por qué se dice que intervienen varios autores? Bueno, porque todos los artículos que contienen revistas son escritos por autores diferentes. Un mismo autor no puede publicar los 7, 8, 10 o más artículos que publica una revista, ¿verdad? No sería, o sea, le quitaría un poquito el concepto de lo que es una revista, porque lo que busca la revista es, pues, abrir la posibilidad de que muchos autores publiquen ahí, en cada número. Tiene una periodicidad fija, como ya les habíamos dicho, desde semanal hasta anual, como les había mencionado. Y existen dos tipos, las divulgativas y las científicas o académicas. Vamos a ver, las divulgativas son revistas que se usan como para informar a un público muy amplio sobre diversos temas, incluso de ciencia, pero que tienen digamos, un lenguaje que todos nosotros podemos entender, aunque sean temas científicos, ¿verdad? Aunque sean temas especializados, pero son revistas que tienen un lenguaje y un rigor científico que le permite publicarse y que lleguen a una cantidad de personas muy amplia. Y también revistas de diferentes temas, como la farándula, como el cine, como la música. Un ejemplo, por ejemplo, de revistas científicas divulgativas, podemos encontrarlas en esta revista muy interesante, es muy popular. Ustedes la conocen, no sé,
¿Han oído hablar de esta revista? Muy interesante. ¿La han leído o visto alguna vez? ¿Alguien? No, profe. No, bueno, es una revista que si ustedes la consultan, no deja de ser interesante porque, bueno, muy interesante, pero no deja de ser interesante revisarla porque tiene temas científicos y si uno los lee, puede entender algo, ¿verdad? Profe, perdón, es que no la vi. Se me pegó aquí la... ¿Qué? ¿Usted puso la revista ahí? No. Es si la habían visto Ah, en alguna ocasión ustedes, en algún supermercado, la habían leído o algo. No, pero no vi nada. No puse nada, no puse ninguna imagen ahí. ok. Pero buscan eso. Además, otras características que tienen un rigor científico que no es el mismo de las revistas científicas o académicas. Las revistas científicas o académicas tienen información que generalmente o siempre es escrito en un lenguaje, son escritas en un lenguaje muy técnico, muy científico. Digamos, pongamos un ejemplo. Una revista divulgativa puede publicar información sobre las exploraciones o los viajes que está haciendo la empresa SpaceX a la estación experimental, a la estación espacial, perdón, ¿verdad? Internacional. Pero en un lenguaje que yo entiendo que están haciendo, que llevan, cuáles los objetivos de sus experimentos, pero una revista científica que publique lo mismo sobre el SpaceX, su lenguaje es mucho más técnico, habla con mucho más detalle de los experimentos que se van a hacer, con mucho detalle, y que le permite entonces a la persona que se dedica más a eso, a la parte técnica, científica, en enterarse más, mucho más a fondo, de forma mucho más profunda de lo que es el tema, ¿verdad? Pero una revista divulgativa entonces le permite a la persona que no es especialista en el campo enterarse de forma mucho más fácil. Otra característica importante de las revistas científicas o académicas es que son revisadas, tienen una revisión que se llama revisión por pares. Y esto es que yo mando un artículo a una revista para que sea publicado, pero no se publica de forma inmediata, tiene que ser revisada por alguien más. Y también se le conocen como pares ciegos, se le conocen como pares ciegos porque las personas que revisan mi artículo, el que envió, no sabe que yo soy el que lo estoy enviando. O sea, en esos momentos, las personas que están revisando mi artículo no saben que soy yo el que lo escribió. Eso porque puede ser que como son especialistas también dentro del campo, sepan que yo lo escribí y probablemente pueden favorecerme y pueden decir que el artículo está muy bien. O pueden, en caso contrario, decir que el artículo no sirve si no me he llevado bien con esa persona. No sé. Entonces, por eso, para evitar ese tipo de sesgos, tal vez no solo esos, pero para evitar sesgos, se llama pares ciegos, porque la revista entonces envía a esos especialistas mi artículo sin saber que soy yo el que lo escribí. Y otra cosa importante, yo tampoco sé quién está revisando mi artículo para no influir en ellos, ¿verdad? Por eso se llaman pares ciegos. Esos pares, esa revisión por pares, entonces se devuelve a la revista, va con observaciones que puede ser, se publica de inmediato, que muy pocas veces pasa, se publica siempre y cuando haga estas modificaciones, estas correcciones, los especialistas que lo revisaron hacen observaciones o simplemente lo pueden rechazar. Dicen que no, que ese artículo no sirve por dos razones, porque no sirve o porque no se adapta al tema de la revista, que puede ser es muy común que pasen. Y les puede decir, no, este artículo está muy bien, pero no es para que lo publiquemos nosotros. Publíquelo en otra revista. Entonces puede pasar eso también, ¿verdad? Pero entonces esta característica de la revisión por pares hace que la información de una revista científica sea muy confiable, ¿verdad? Pasa por un montón de filtros que cuando el artículo se publica es muy confiable también, ¿verdad?
¿Alguna pregunta sobre esto de la revisión por pares o de las revistas? Es muy, muy importante porque es la fuente que quizás vamos a usar más cuando hacemos una investigación. Cuando veamos las bases de datos, vamos a ver que la mayoría de los resultados que obtenemos en una base de datos son artículos de revistas, ¿verdad? Y también las revistas que están impresas en las bibliotecas, etc. ¿Todo quedó claro? ¿Me expliqué bien con esto de las revistas y de la revisión por pares? Sí. Sí, todo claro, profe. Muy bien, sigamos. Sí, profe. Ok, después tenemos las revistas electrónicas, que digamos que es lo mismo, solo que en un formato electrónico. Esas revistas están diseñadas para ser consultadas en Internet, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Son diseñadas para ser consultadas en Internet. Tienen muchas ventajas, por ejemplo, que dentro del mismo texto puede tener links a otros sitios, se pueden ver, ampliar imágenes, se pueden ver videos dentro de la misma revista, etcétera. Tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? Se pueden consultar de forma gratuita, hay algunas que son gratuitas, pero igual que las revistas impresas, algunas hay que suscribirse y pagar por acceder a ellas, ¿verdad? Aunque sí son más baratas, son mucho más baratas que las revistas impresas. Una gran ventaja que tienen es que ahorran mucho espacio de las bibliotecas. Por ejemplo, nosotros, en el caso de nosotros, la universidad donde trabajo, en la biblioteca donde yo trabajo, hemos hecho un descarte de revistas que tenían mucho tiempo de no usarse, por ejemplo. Comprobamos que había muchas revistas que literalmente, como se dice muchas veces de las bibliotecas, estaban acumulando polvo. Entonces simplemente se descartan, se sacan de la colección y se sustituyen con revistas que están en línea, que es mucho más fácil consultarlas y mucho más fácil que la gente las pueda ver y consultar porque están mucho más a mano, ¿verdad? Pero las revistas electrónicas tienen que tener esas características, ¿verdad? Están diseñadas para ser consultadas en Internet, con links, con imágenes, con videos, puede ser incluso, de muchas formas que les permiten ser totalmente interactivas con la persona que la está leyendo, ¿verdad? Ahora, si una revista fue primeramente publicada en papel y luego fue digitalizada, a formato PDF, por ejemplo, esto no es una revista electrónica, porque no tiene esa interactividad con la persona, simplemente es una revista que se digitalizó y que se puso en Internet en formato PDF, nada más. Pero no es una revista electrónica diseñada para Internet, ¿verdad? Por eso digitalizarla no implica que sea electrónica, simplemente está en PDF. Por eso una revista en Internet, si está en PDF, no podríamos llamar en realidad, o no podríamos decirle en realidad que sea una revista electrónica, excepto de que sea en un formato PDF que acepte todas estas características, ¿verdad? Como los links y otras cuestiones que le permiten interactuar más a la persona que la está leyendo. Pero normalmente estas revistas que aparecen arriba, diseñadas para ser consultadas en Internet, no son en formato PDF, están en el formato ya se me olvidó el formato que usan, pero bueno, no es PDF, ¿verdad? Es el que existe específicamente para Internet. Y estas digitalizadas son casi siempre en PDF, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Aquí, ¿qué más nos interesa? Bueno, tienen un ISSN. El ISSN cumple el mismo papel que el ISBN para los libros, ¿verdad? Son públicas, en lugar del ISBN, International Standard Book Number, es International Standard Serial Number para series, ¿verdad? Y es lo que se le aplica a una revista. Digamos, toda la colección de una revista tiene un ISSN igual. Digamos, la revista National Geographic, que es una revista divulgativa, ¿verdad? Aunque sea muy buena, pero es una revista divulgativa, tiene un ISSN, pero desde el número 1 hasta el número, no sé cuántos llevará, digamos que 1000 números, por decir algo, tienen el mismo ISSN.
porque el ISSN se adjudica al título de la revista, a toda la colección, no a cada número, como pasa con el libro, ¿verdad? Y también se le asigna el DOI, que es algo parecido al ISSN o al ISBN, pero que solamente para las versiones electrónicas de algo. El DOI, Digital Object Identifier, el identificador de objetos digitales en español, sirve para identificar cualquier recurso electrónico que exista en Internet. Por ejemplo, libros electrónicos, música, videos, en este caso revistas digitales. Para eso es el identificador de objetos digitales, o el DOI en inglés, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a las revistas electrónicas. Ahí hay algunos ejemplos, 3 ejemplos nada más de revistas electrónicas. Hay una en bibliotecología que es publicada por la Escuela de Bibliotecología de la UCR, Ciencias de la Información. Hay una sobre archivística y otra que es análisis de documentación, que cubre las 2 áreas. Ok, luego, esas son, digamos, hasta aquí son obras o fuentes primarias muy importantes, que son quizás las que más vamos a usar, pero también están los boletines. Los boletines son publicados por instituciones públicas o privadas, donde lo que hacen es informar sobre lo que hacen, sobre lo que están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el boletín, por decir algo, el boletín del Ministerio de Agricultura, un boletín sobre donde publica periódicamente. Recuerde que estamos hablando de publicaciones periódicas como un tipo de fuente de información, ¿verdad? Esto sigue siendo, el boletín también es una fuente primaria en ese sentido. Publica información sobre lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿verdad? O el Ministerio de Educación Pública. Un boletín incluso pueden ser mucho más limitados, el boletín de la región X del ministerio tal, ¿verdad? Entonces, ahí publican información sobre lo que se está haciendo, información sobre cursos, información sobre cosas que se van a hacer por venir, actividades que se van a hacer. Para eso es un boletín, es algo muy limitado también para la institución, pero sí es posible obtenerlo de forma más abierta porque se puede distribuir a bibliotecas o a centros de documentación, ¿verdad? Recuerden la diferencia entre biblioteca y centro de documentación. Estos boletines pueden llegar perfectamente también a centros de documentación, ¿verdad? No solamente a bibliotecas, sino también a centros de documentación. Como dice ahí, también es información muy general, la que producen. Aquí no se publican artículos científicos, ni se produce nada de ese carácter, ni siquiera artículos divulgativos, sino que es información muy general sobre lo que se está haciendo. Se puede escribir alguna nota, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, puede aparecer una nota corta de unas 2 páginas sobre una enfermedad determinada que está atacando un cultivo determinado. Entonces hay una nota corta, y se les llaman así también notas precisamente, que se publican de 3 páginas, digamos, sobre esa enfermedad y cosas que los productores, los campesinos pueden hacer para combatirla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es un boletín. Esas son las características del boletín. La importancia que tiene es que da información muy certera sobre algo, también muy actualizada, ¿verdad? Y que también podemos encontrar no solamente en bibliotecas, no solamente en línea, sino también en centros de documentación principalmente. Luego tenemos los periódicos, que eso los conocemos todos, ¿verdad? Aparecen en intervalos muy frecuentes. Los periódicos son desde diarios hasta, desde diarios hasta semanales. Un diario, pues obviamente La Nación, La República, semanarios como el Semanario Universidad o el Semanario del Financiero, son periódicos, ¿verdad? Y contienen información muy actualizada sobre asuntos muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, el financiero, pues su nombre dice cuál es su área de especialidad, ¿verdad? Los periódicos en general incluyen información muy actualizada sobre cosas que están pasando en el mundo. Esos son los periódicos. Son fuentes primarias también. Es información, recuerden la primera definición de fuente primaria, es información
totalmente original y que no ha sido tratada ni publicada antes en ninguna parte, ¿verdad? Eso es una característica fundamental que tienen que tratar las fuentes primarias o que tienen que tener las fuentes primarias. Ser originales, y ser novedosas, y ser únicas, que no han sido publicadas antes en ninguna parte. Entonces los periódicos cumplen esas características y son también una fuente primaria. Recuerden que al hacer una investigación ustedes tienen que saber para qué y en qué momento van a hacer uso de alguna de estas fuentes. En el trabajo que van a hacer, en algunos de los trabajos que van a hacer, ya ustedes van a ir identificando fuentes y van a tener que ir explicando qué fuentes se usaron y por qué y para qué. Ahí, bueno, ahí cuando lleguen los trabajos vamos a irlo viendo. Ok, después tenemos las seriadas. Las fuentes seriadas podríamos pensar que son como las revistas, pero en realidad no. En realidad son monografías que se publican de forma seriada, de forma periódica. Ya entendimos lo que es una monografía, ¿verdad? ¿Quién me puede explicar qué es una monografía? A ver si lo podemos recordar. ¿Qué es una monografía? Para poder continuar. Las monografías son estudios muy específicos que tratan sobre un tema y plantean como teorías y metodologías a profundidad. A profundidad, exhaustiva, a profundidad, y que se publican en un solo volumen, ¿verdad? Es decir, es como un libro monográfico, exactamente. Eso es. Y que se tratan, son muy especializadas, exhaustivas, etc. Y la diferencia entonces de las seriadas monográficas o de estas obras seriadas es que son monografías que se publican periódicamente por temas. Por ejemplo, puede haber una serie sobre diplomática, una serie sobre clasificación, una serie sobre conservación de archivos, una serie sobre arquitectura de archivos, sobre ergonomía, etcétera. Y cada cierto tiempo entonces se publica una monografía, no una revista, sino una monografía se publica cada cierto tiempo sobre este tema. Y cada monografía tiene un número. Entonces, por ejemplo, serie digitalización de archivos, número 1. Serie digitalización de archivos, número 2. Y cada monografía tiene su propio título de acuerdo a lo que va a tratar, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de series como las que aparecen ahí. El más común es la serie monográfica realmente, pero también las instituciones, por ejemplo, pueden tener sus series. Un ministerio, el Ministerio de Cultura puede tener una serie sobre arte. Entonces, cada cierto tiempo publica una monografía escrita por algún artista o relacionada con alguna obra y pueden ser numeradas también. Esas son series, son monografías que se publican cada cierto tiempo. Una diferencia con las revistas es que se publican cada cierto tiempo, pero su periodicidad no necesariamente es fija. Siempre y cuando no pase de un año también, tiene que publicarse por lo menos uno cada año, pero no es fija. Las revistas tienen que tener su periodicidad fija, semanal, mensual, lo que sea, ¿verdad? Pero tiene que ser fija. La serie no es fija. Se pueden publicar 2 en un mes o pueden pasar meses sin publicarse, pero después se publica una un mes y otra el mes siguiente. Pero sí tienen que publicarse cada cierto tiempo, ser numeradas y no pasar de un año su publicación. Es decir, por lo menos se tiene que publicar una por año. Y de ahí se pueden publicar una todos los meses o 2 todos los meses, no importa. Pero no tienen una periodicidad fija como si lo tienen las revistas. Estas son las seriadas, ¿verdad? Muy bien. Luego pasamos ya a las fuentes secundarias. La principal característica de las fuentes secundarias es que contienen información primaria reelaborada, sintetizada o reorganizada, como dice ahí.
Es decir, son, por ejemplo, una bibliografía es una fuente secundaria. Lo que permite una bibliografía es lo que aparece ahí abajo, busca facilitar el acceso a otras fuentes primarias, ¿verdad? En una bibliografía ustedes ponen la descripción del recurso que usaron, de la fuente que usaron, casi siempre son fuentes primarias, y la persona que lee su documento y revisa su bibliografía va a poder ir a consultar la fuente primaria. Entonces la bibliografía es una fuente secundaria por eso. Se le llama secundaria porque toma la fuente primaria y la reelabora de alguna manera, ¿verdad? Esas son entonces las fuentes secundarias. Hay también, por ejemplo, como fuentes secundarias, bueno, vamos a ir viendo ejemplos, pero quizás el de la bibliografía es uno muy común. El OPAC, el catálogo de acceso público en línea que tienen todas las bibliotecas, es otra forma de fuente secundaria, porque el OPAC lo que tiene es normalmente la descripción de una obra, la descripción de un libro, de un artículo de revista, y nos dice dónde está, nos dice dónde conseguirlo, nos dice si está en la biblioteca Carlos Monge, si está en la biblioteca Tinoco, y nos da toda la información necesaria para ir al estante a buscarlo, ¿verdad? Para ir al estante a buscar ese libro, entonces, o ese artículo, lo que sea. Entonces, es una fuente secundaria desde ese punto de vista, que nos da la información, pero para ir a la fuente primaria, no es la fuente primaria. Muchas veces, como vamos a ver después, cuando estudiemos ya prácticamente, de forma práctica, los OPAC, vamos a ver que tienen como valor agregado el texto completo, ¿verdad? Pero normalmente son fuentes secundarias por eso, porque lo que hacen es referir a la fuente primaria, ¿ok? ¿Queda claro esto del OPAC? ¿Va quedando claro lo de las fuentes secundarias? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Qué los diferencia de las fuentes primarias? ¿Sí? Sí, profe. De hecho, creo que en la página de CISDE hay un OPAC. Sí, exactamente. En la página del CISDE hay un OPAC y ese lo vamos a revisar. Vamos a verlo con detalle, qué tiene, para qué sirve, etcétera, ¿verdad? Y tal vez, si tenemos tiempo, vamos a ver OPACs de otras bibliotecas, ¿ok? Y recuerden entonces, ya saben que un OPAC es una fuente secundaria, porque cuando ustedes consultan un OPAC, no van a tener el acceso a la fuente primaria directamente, sino que les va a llevar o les va a dar los datos para ir a la fuente primaria, excepto, como ya les dije, que tenga como valor agregado tener el texto completo, pero no todo lo tienen, y no de todas las obras. Una bibliografía, entonces, es una fuente secundaria porque lo que hace es dar los datos para después localizar la obra, el libro, el artículo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es fuente secundaria. Las bibliografías, como les decía, es una fuente secundaria, es una de las más conocidas, más importantes. Profe. Sí, Adonai. Una duda, entonces, ¿los repositorios son considerados fuentes primarias o serían secundarias? Vamos a ver, los repositorios no siempre tienen la fuente primaria ahí, se pueden considerar fuente primaria o que contiene fuentes primarias. Está interesante la pregunta porque tiene características de base de datos, tiene características de OPAC, pero sí contiene todos los recursos a texto completo, ¿verdad? Eso es una característica importante del repositorio, precisamente, tener ahí el recurso. Podríamos decir que es una fuente primaria. Es una fuente primaria, considerando que la fuente está ahí siempre. El recurso está siempre ahí. Entonces, si ustedes consultan un repositorio para algo, es una fuente primaria, es decir, están llegando a través de él a una fuente primaria directamente. Aunque hay ciertos matices ahí. Vamos a ver, vamos a pensarlo bien y a darle vuelta al asunto y tal vez para la próxima lección tener claro si es una fuente primaria o secundaria, pero yo me inclino en primera instancia por decir que es una fuente primaria, contiene ahí todas las fuentes que se necesitan para consultar, ¿ok? Pero vamos a asegurarnos bien de cuál podría ser una respuesta más certera. ¿De acuerdo, Donay? Perfecto, gracias. Ok, ahora, tipos de bibliografías. Vamos a ver,
Hay bibliografías generales, hay bibliografías especializadas. Aquí ya no estamos hablando de la bibliografía que ustedes ponen al final de un trabajo, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la bibliografía, de bibliografías que se publican específicamente. Esto se daba mucho hace algún tiempo, ya no tanto, pero antes organizaciones especializadas publicaban bibliografías sobre obras que se publicaron sobre su área de especialización. Serían bibliografías especializadas en este caso, que serían las más importantes o las que más utilidad tenían, ¿verdad? Las bibliografías especializadas, porque entonces, por ejemplo, el ICA, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, publicaba todos los años una bibliografía especializada sobre todo lo que se publicó en América Latina, bueno, en toda América, sobre el área agrícola. Entonces, se publicaban volúmenes grandísimos en papel sobre eso, que tenían todas esas obras. Era una bibliografía especializada sobre eso. Ahora se publica en formato digital, ¿verdad? Ya no en formato impreso. Eran, cuando eso había que distribuirlo, yo trabajé un tiempo ahí, cuando había que distribuirlo eran cuartos enteros donde se guardaban todas las bibliografías esas que eran enormes, 500, 600 páginas más a veces, ¿verdad? Volúmenes grandísimos que después había que distribuir a todos los países de América. Entonces, eran bodegas enteras donde eso se guardaba, ¿verdad? Y bueno, es una de las ventajas de la digitalización, ¿verdad? Pero son bibliografías especializadas, entonces. Hay bibliografías exhaustivas, es decir, que tratan de cubrir todo lo que se ha publicado sobre un tema. Hay descriptivas, las bibliografías descriptivas, además de tener la referencia bibliográfica, tienen un pequeño resumen de lo que trata la obra, ¿verdad? Las descriptivas. Hay bibliografías internacionales que toman un tema y publican o recogen todo lo que se ha publicado internacionalmente sobre ese tema. Bibliografías nacionales también que toman un tema, pero solamente lo que se ha publicado en un país. Están las según la fuente primaria específica, solo bibliografías de artículos de revistas, por ejemplo, o solo bibliografías de libros sobre un tema, o solo bibliografías de videos sobre un tema. Entonces, tomando la fuente primaria específica, ¿verdad? Bibliografías en curso es que no se cierran, se actualizan constantemente. Esto lo facilita mucho la internet ahora, ¿verdad? Y la retrospectiva es que trata de ir de centrarse en un periodo de tiempo no actual, sino que trata de reunir bibliografía que se publicó en un periodo de tiempo determinado. Digamos, entre 1980 y 2000 se publicaron estas obras sobre este tema. Esas son las retrospectivas. ¿Alguna pregunta sobre los diferentes tipos de bibliografías que hay? Si voy muy rápido, también me dicen, ¿verdad? Pero yo creo que esto de los tipos de fuentes es más que todo conocer qué son y para qué sirven principalmente, ¿verdad? Como les decía al principio. Muy bien. Luego tenemos los boletines bibliográficos. Esos boletines bibliográficos, como fuente secundaria, son los boletines que publican las revistas periódicamente, que recogen los libros nuevos o las revistas nuevas que han ingresado a una revista, a una biblioteca. Su fin es mantener actualizados a los usuarios, es decir, se distribuyen, antes se distribuían impresos, ahora se ponen en el sitio de la biblioteca, donde se recoge todo lo que entró a la biblioteca en un mes. Entonces ahí viene todo lo que entró a la biblioteca durante un mes. Algunos son boletines de sumarios, como dicen ahí, donde aparece la portada y la tabla de contenido del libro, como entre otros aspectos importantes para informar al usuario sobre qué es el libro nuevo que entró y para qué, bueno, cuáles sus temas, etcétera, ¿verdad? También está en el boletín de resumen como otro tipo de boletín bibliográfico. Está el boletín de sumarios, que es este, que les decía que incluye la portada y la tabla de contenido de los libros que ha recibido la biblioteca. Y también están los boletines de resumen, como otro tipo de boletín bibliográfico, que es donde está el boletín de sumarios con toda esa información, pero además incluye un resumen de la obra, incluye un resumen de
del documento del libro nuevo que ha ingresado a la biblioteca. ¿Ok? Eso que aparece al final es muy importante porque proporciona más elementos para evaluar la fuente. Proporciona elementos que le permite a la persona, al usuario, conocer más sobre el libro a través del resumen, ¿verdad? Muy bien. Aquí me van poniendo cosas en el chat. Ok, ya esto lo habíamos visto, lo del CIPTI que puso José Carlos. Muy bien. Ok, otra fuente, otro tipo de boletín. Vamos a ver, no se está moviendo esto. Ok, tenemos los inventarios. Es una fuente secundaria específicamente de los archivos, ¿verdad? Y lo que hacen los inventarios es describir un fondo documental para poder llegar a él, para poder llegar a los documentos contenidos en ese fondo documental, ¿verdad? La localización de los documentos de archivo. Por eso es una fuente secundaria. El inventario no nos da la fuente primaria donde vamos a consultar el tema que andamos buscando, sino que nos dice dentro del archivo dónde está ese documento. Entonces es una fuente secundaria. El inventario es una fuente secundaria. Tenemos también como fuente secundaria las bases de datos, que vamos a estudiarlas con mucho detalle, las del CIPDI. Están las bases de datos referenciales. El CIPDI tiene varias bases de datos que son solo referenciales, que lo que hacen es decirnos o darnos características sobre el documento, pero no nos da el documento, sino que nos dice una referencia bibliográfica básicamente del documento, pero no nos da el documento. Están también las de texto completo, que afortunadamente la mayoría de las bases de datos del CIPDI son a texto completo, es decir, tienen el documento ahí a la mano que se puede descargar, se puede leer, etcétera. Y están otros tipos de bases de datos de patentes, bases de datos de marcas, de estadísticas, como las que puede tener el INEC, por ejemplo, bases de datos de imágenes, las de patentes y marcas son muy importantes cuando una persona está o quiere publicar o dar a conocer algo en lo que ha estado trabajando, un invento, revisa una base de datos de patentes y se da cuenta si ya hay algo similar, ¿verdad? O si en una marca es muy importante, si yo quiero poner un restaurante, por ejemplo, o lo que sea, y le pongo cualquier marca, primero tengo que revisar en una base de datos de marcas si ya esa marca existe, porque si no me metería en problemas legales, ¿verdad? Entonces las marcas también, las bases de datos de marcas sirven mucho para eso, para evitar repetir marcas que ya existen, ¿verdad? Y las referenciales, como les decía, bases de datos referenciales que solamente permiten identificar y localizar la información, pero no nos lleva directamente al texto. Y bueno, las de texto completo, ya les dije también, tienen el valor agregado de adjuntar el documento a texto completo en cualquiera de estos dos formatos, en HTML o en PDF. De las bases de datos a texto completo aparecen en suscripción, que son las que vamos a estudiar primero, que son las del CIPDI. Vamos a centrarnos en esas. Son bases de datos muy útiles, muy ricas en información y que a veces no usamos como se debe. Y también hay muchas bases de datos de acceso libre que también vamos a estar revisando porque contienen información que podemos consultar sin necesidad de pagar por ellas. Luego pasamos ya a las fuentes terciarias. Nos faltaría y las obras de referencia. Bueno, algo antes de pasar a las fuentes terciarias. Vean que muchas veces una investigación se puede empezar a través de las fuentes secundarias, porque las fuentes secundarias me permiten enterarme qué fuentes primarias hay sobre el tema. Por ejemplo, es muy común empezar una investigación haciendo una búsqueda en una base de datos o en un OPAC o revisando una bibliografía, ¿verdad? Entonces, esas fuentes secundarias son ideales para iniciar una investigación porque las uso para llegar a las fuentes primarias.
podríamos decir que la mayoría de las veces una investigación la empezamos a través de las fuentes secundarias, las bases de datos, los OPAC, las bibliografías, un inventario en un archivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí empezamos una investigación normalmente que nos lleva a las fuentes primarias. Ok, tenemos luego las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias, pues lo que hacen es remitir a fuentes primarias y a fuentes secundarias. El primer ejemplo, bibliografías de bibliografías. Es decir, ya vimos las bibliografías. Las bibliografías son obras que recogen lo que se ha publicado en un tema en particular. Por ejemplo, todo lo que se ha publicado en el área de la automatización de bibliotecas, por ejemplo, en un periodo de tiempo determinado, o lo que sea, ¿verdad? Que se ha publicado en un periodo de tiempo determinado, o en un área determinada. Eso es una bibliografía. Pero puede haber muchas bibliografías sobre el mismo tema, muchas bibliografías sobre automatización de bibliotecas, que han sido publicadas aquí en Costa Rica, bibliografías sobre automatización de bibliotecas publicadas en diferentes universidades de los Estados Unidos, en Europa, etc. Entonces, hay muchas bibliografías sobre automatización de bibliotecas. Entonces, una fuente terciaria es una bibliografía que recoja la información de las bibliografías sobre automatización de bibliotecas, por ejemplo, en este caso. Eso es una bibliografía de bibliografías, ¿verdad? Queda claro esto de las bibliografías como primer ejemplo de fuentes terciarias. Vean que esto es como una especie de cadena que lleva de una fuente a otra, ¿verdad? ¿Queda claro la bibliografía de bibliografías? Sí. Ok, entonces... Sí, profe. Muy bien. Reúne información, entonces, sobre obras bibliográficas bibliografías publicadas en diferentes partes del mundo, podría ser sobre un mismo tema, y que las reúne en otra bibliografía para saber que la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, o que la Universidad de San Carlos en Guatemala, o que la Universidad de Oxford publicó una bibliografía sobre automatización de bibliotecas. Entonces reúne todas esas bibliografías en una sola bibliografía para yo saber cuál es. Entonces yo puedo ir a esa bibliografía de bibliografías y saber que la Universidad de Oxford tiene una bibliografía sobre automatización de bibliotecas. Yo puedo buscar esa bibliografía, que en ese caso sería una obra secundaria, y de ahí ir a la obra primaria. ¿Ok? Entonces vean que para la investigación la utilidad de conocer la utilidad de todas estas fuentes es importante porque nos permite movernos entre ellas muy, muy fácilmente, ¿verdad? Ok. También tenemos dentro de las fuentes terciarias ya algo más sencillo, los catálogos de libros. Estos catálogos de libros son los folletos que publican las editoriales de forma promocional para vender sus libros. Pero son muy útiles para investigadores porque les permite, y para las bibliotecas también, porque les permite saber qué se está publicando, ¿verdad? Antes eran impresos también. Las editoriales llegaban todos los años o enviaban todos los años sus catálogos de libros a las secciones o los departamentos de adquisición de las bibliotecas. Por eso también casi siempre los periodos fuertes de compras y adquisición de las bibliotecas era a principios de año, porque las editoriales publicaban o enviaban estos catálogos de libros a las bibliotecas y les decían, esto es lo que se está publicando este año, y entonces las bibliotecas adquirían libros de ahí, los que le interesaran. O también a veces eran enviados a especialistas para que los especialistas fueran los que seleccionaran los libros que le fueran de utilidad. Entonces es una fuente terciaria que lleva a una fuente secundaria que es una lista de libros y de ahí el libro a la fuente primaria, ¿verdad? Propiamente dicha. Ok, y vamos a ver, dice que abajo permite el acceso a dichas fuentes por dos vías, ok, por medio del OPAC o las bases de datos o por la compra en una librería. Yo tengo entonces un libro, me entero de un libro, voy a una librería o lo busco en un OPAC y puedo tener acceso al libro. Entonces, una fuente terciaria que me lleva a una fuente secundaria, como el OPAC, por ejemplo,
que después me va a llevar ya al libro propiamente dicho, o a una bibliografía a comprar, a una librería, perdón, a comprar. Es una fuente terciaria. Luego tenemos otra fuente terciaria muy interesante, que es las biobibliografías. Las biobibliografías son obras que permiten o que publican la bibliografía de un autor, todo lo que ha publicado un autor a lo largo de toda su vida, y tiene características biográficas también, porque cada una de las obras, además de tener la referencia bibliográfica, aparece dentro de su descripción también datos biográficos del autor. Datos biográficos me refiero a en qué momento fue publicada esa obra, bajo qué condiciones. Por ejemplo, yo publiqué hace unos años una bibliografía de Joaquín Gutiérrez. En esa bibliografía fue muy interesante, primero que nada, porque trabajé directamente con él, el autor de Puerto Limón, Inmurámonos Federico, La hoja de aire, bueno, en varias obras de él. Y lo que se hacía directamente con él era lo siguiente: se hacía primero simplemente una referencia bibliográfica del libro, pero después el trabajo más interesante viene cuando esa persona relata o tenemos acceso a información que nos permite saber bajo qué circunstancias fue escrita esa obra. Por ejemplo, Joaquín Gutiérrez fue corresponsal de guerra en Vietnam. Él era periodista y fue corresponsal de guerra en Vietnam. Entonces, muchas de sus obras fueron publicadas en ese periodo de tiempo. Entonces, había que indicar, luego de la referencia bibliográfica, bajo qué circunstancias publicó él ese libro, o esa obra, o lo que fuera, un artículo. Estando en tal parte, fue publicado bajo tales circunstancias. Por ejemplo, Cocorí tiene muchísimas traducciones al inglés, bueno, al inglés, al francés, al búlgaro, al rumano, al ruso, a un montón de idiomas, y para cada una de las obras había que hacer su referencia bibliográfica y decir bajo qué circunstancias fue publicada y traducida a los otros idiomas. Entonces, ese trabajo para mí fue muy interesante, pero lo que les quiero decir es que una bibliografía contiene esa información, las referencias bibliográficas de todo lo que haya publicado un autor y los datos o las circunstancias biográficas, la vida, los momentos de vida en que la obra fue publicada, bajo los que la obra fue publicada, ¿verdad? Entonces, buena pregunta sobre las biobibliografías. Profe, Sí, Maripaz. yo tengo una consulta. ¿Se escucha bien? Sí. Que cuando uno hace, bueno, es que a mí eso se me pareció como cuando se hace control documental, que uno tiene que, digamos, busca al autor y le hace como toda la descripción de, digamos, de él y después todo lo que ha publicado. ¿No es algo así parecido o es diferente? Es parecido, sí, desde el punto de vista archivístico es muy parecido, es muy similar. Sí, exactamente. Es algo parecido. Podría ser lo mismo, sí. De hecho, es una fuente terciaria también, ¿verdad? Ok. Sigamos. Y ya como último tipo de fuente de información tenemos las obras de referencia. Aquí las obras de referencia son los diccionarios y las enciclopedias principalmente. Y lo que hacen es proporcionar información muy clara, muy objetiva, muy concisa. Una característica importante de las obras de referencia es que no son escritas para leerse de forma continua. Es decir, yo no agarro el diccionario de la Real Academia y me lo leo completo de la página 1 a la página 900, ¿verdad? Sino que solamente voy y busco lo que necesito y leo el pedacito que necesito leer, una definición. O de una enciclopedia, ya vamos a ver qué es una enciclopedia, tampoco me la leo completa, sino solamente el artículo que necesito leer. Entonces, lo que permiten las obras de referencia es llegar a un tema muy particular, conocer y ampliar sobre ese tema. Me permiten ampliar sobre él, ¿verdad? Sobre ese tema.
Todos hemos usado alguna vez un diccionario, conocemos sus características, generalmente son ordenados alfabéticamente. Ahí están los temas, los más importantes, el de la lengua, en el caso de nosotros la lengua española, los bilingües, hay trilingües también, los diccionarios de sinónimos. Creo que todos hemos usado alguna vez algún tipo de estos diccionarios, ¿verdad? Pero entonces no hay una, yo no cojo un diccionario, una enciclopedia para leérmelo completo, ¿verdad? Simplemente busco lo que necesito, una definición o ampliar sobre un tema y lo reviso. Y generalmente están ordenadas de forma alfabética. Un diccionario especializado es eso, me da los términos relacionados con una ciencia y me dice qué es para esa ciencia. O sea, ¿qué quiere decir ese término para esa ciencia? Y ahí viene un ejemplo. No es lo mismo clasificación en términos generales que clasificación en términos archivísticos, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, un diccionario especializado en archivística va a decir el término clasificación y da la definición archivística de lo que es clasificación. Pero si voy al diccionario de la lengua española y busco clasificación, me da una definición muy diferente, porque no es especializado. El diccionario especializado en archivística me va a decir que clasificación es tal y tal cosa, en términos archivísticos. ¿Ok? Entonces, eso me permite, como dice abajo, me permite evitar ambigüedades, errores, tergiversaciones, porque me está dando lo que es la clasificación en términos archivísticos en este ejemplo, ¿verdad? Si a ustedes les ponen una tarea, un trabajo y tienen que decir en sus primeros años de estudio qué es clasificación y van al diccionario de la lengua y ponen la definición que hay de clasificación que aparece ahí, van a quedar mal. Lo que tienen que hacer es un diccionario, buscar un diccionario especializado en archivística y buscar ahí qué es clasificación, porque ahí sí les va a dar el término correcto para archivística. Esos son los diccionarios especializados. Sí hemos usado diccionarios especializados en algún momento. ¿Sí los han usado? Me imagino que han usado el diccionario de la lengua española, han usado diccionarios bilingües. Sí. Sí, ¿como cuál? ¿Alguno en archivística? Bueno, sigamos. Lo importante es que sí conocen o han usado diccionarios especializados. Luego tenemos los glosarios. A veces si nosotros revisamos un libro, una obra, al final viene una lista de términos. Esos términos se refieren a términos, son términos que han aparecido a lo largo de la obra. Y lo que aparece ahí es la explicación de ese término. Entonces no necesitamos ir a un diccionario para buscar eso, sino que el mismo glosario que está dentro de la obra, normalmente al final, aunque puede estar también al principio de la obra, o puede estar al final de cada capítulo de la obra, me permite conocer la descripción o la definición de eso. Son términos que han aparecido durante la obra. Y si son términos muy técnicos que probablemente yo no conozco, entonces ese glosario me va a dar la explicación de eso. Repito, sin tener que buscar la definición en un diccionario, ¿verdad? Sino que en el mismo libro, en la misma obra, aparece ese glosario. ¿Han usado ustedes glosarios en libros? ¿Los ubican? ¿Saben qué son? Sí, profe, en archivística hay muchos glosarios. Hay muchos glosarios, exactamente. Siempre al final. Siempre al final, normalmente es donde se encuentran más, pero pero no solamente ahí, aunque es muy poco común que aparezcan al principio o al final de los capítulos. Normalmente están al final. Luego tenemos los directorios. Esas son entradas de personas u organizaciones. Muy común era el directorio telefónico, que ya no se publica en papel, ¿verdad? Directorios de organizaciones, que lo que hacen es darnos, los directorios lo que nos dan es
datos para poder ubicar a una persona o a una organización. Por ejemplo, el directorio telefónico lo que traía era el apellido, el nombre de la persona y el número telefónico. Un directorio de organizaciones lo que trae es el nombre de la organización y cómo localizar esa organización. Teléfonos, correos electrónicos, direcciones físicas, contactos, etc. Esos son directorios, entonces son listas que me permiten ubicar a personas o a organizaciones. Y es otra obra de referencia. Luego tenemos las enciclopedias. Estas son como los diccionarios, pero más amplios, ¿verdad? No contienen definiciones cortas, sino que lo que contienen son artículos amplios, muchas veces firmados por especialistas. Un artículo dentro de una enciclopedia puede ser de 20 o 30 páginas. Una definición, por ejemplo, vayamos al ejemplo de la clasificación archivística. Un diccionario nos da una definición muy corta de lo que es clasificación desde el punto de vista archivística. Pero si consultamos una enciclopedia en archivística y buscamos clasificación, puede venir un artículo completo sobre lo que es la clasificación, muy amplio, de 20 o más páginas quizás, y firmada por alguien. O sea, ese artículo fue escrito por un especialista. Entonces, esa es la gran diferencia de las enciclopedias con los diccionarios. Y obviamente son muy amplios. Ya se dejaron de publicar en papel, ocupaban espacios enormes dentro de las bibliotecas, eran grandes, y ahora las enciclopedias están también en línea. Una enciclopedia muy famosa, la Enciclopedia Británica, ahora que eran hasta 60 volúmenes, o la Enciclopedia Universal, eran hasta 100 volúmenes a veces, muy grandes. Imagínense el espacio que eso ocupaba. Ahora todo eso se publica en internet y yo puedo consultar la Enciclopedia Británica en línea, y todo lo que está ahí son los mismos artículos, la misma información, solamente que en línea y con la interactividad que eso me puede dar también. Las ventajas que eso me da también, el uso de espacio, es más barato, etc. Todo eso. Esas son las enciclopedias. Eso tampoco yo lo tomo y me lo leo completo, sino que busco el artículo que necesito y me lo leo. ¿Verdad? Nada más. Luego tenemos ya como otra obra de referencia, ya llegando al final, las cronologías. Esto lo que recoge son hechos históricos que de otra forma se perderían, ¿verdad? Si algo está pasando y no se está publicando una cronología, quien produce una cronología tiene como objetivo lograr que ese hecho histórico se conserve, ¿verdad? Y se clasifica o se ordena cronológicamente. Ese es el objetivo fundamental de las cronologías. Y tienen algunas características, o se clasifican en dos términos: las retrospectivas, que son las de carácter histórico, las que les estoy mencionando, y las de en curso, acontecimientos del año en curso. Las mismas enciclopedias incluían cronologías. Todos los años se publicaba lo que le llamaban el libro del año. Eso era una cronología. Era una especie de actualización de la enciclopedia con la información que no se había publicado o que no está publicada en la enciclopedia porque no había aparecido durante su publicación, o información que fue actualizada. Entonces era una cronología en curso. Son los acontecimientos que pasaron durante el año, y las enciclopedias lo publicaban con el nombre de libro del año, y aparecía siempre y había que adquirirlo aparte, ese libro del año, etcétera. Las enciclopedias que ahora aparecen en línea no necesitan esto porque aparecen siempre actualizadas, ¿verdad? Ok, esas son entonces las cronologías, y con eso terminamos la presentación sobre las diferentes tipos de fuentes de información. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta sobre las fuentes? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué bien en cada una de ellas? Sí, profe, está muy fácil de entender. Okay.
¿sí? Esto de los tipos de fuentes, como les decía, bueno, es conocer qué son, pero más importante, conocer para qué sirven. Es decir, en qué momento yo voy a necesitar usar una fuente de estas, cualquiera. Como les digo, hay unas que se usan más que otras en esta época, ¿verdad? Los libros, los artículos de revistas, las feriadas, los diarios, por ejemplo, se siguen usando mucho. Hay otros tipos de fuentes que se usan menos, pero probablemente para sus trabajos finales de graduación, para investigaciones muy amplias, ustedes es probable que tengan que usar otros tipos de fuentes que no son los más tradicionales, sino que pueden ser algunos de los que aparecen acá. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver, aquí hay algo en el chat.